Bienvenidos a Conciencia Dermatológica, un podcast de Fundación Padece. Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast de la Fundación Padece, Conciencia Dermatológica, un espacio donde estamos visibilizando y creando conciencia sobre los problemas de salud de la piel. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, de una enfermedad que es bastante compleja, es bastante grave y que puede afectar, puede aparecer en la vida adulta de los pacientes, puede aparecer en la juventud adulta y que es bien grave y bien difícil de controlar y que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Afecta de una manera muy importante y muy grave y que puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental, por ejemplo, de los pacientes. Estamos hablando de la hidradenitis supurativa. Y por eso hoy día, para conversar sobre este tema, tenemos aquí en este estudio el honor de estar acompañado por un referente en la dermatología clínica, pero también en redes sociales. Estamos hablando del doctor Ricardo Sánchez, que es un dermatólogo certificado por la CONASEM, docente universitario y súper conocido en el mundo de las redes sociales, particularmente el Instagram y el TikTok, como iDermatólogo, donde hoy entrega información muy clara, muy asequible, súper educativa respecto de la salud de la piel. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy día. Francisco, muchas gracias. La verdad es que estoy súper honrado de que me hayan invitado, así que feliz de poder ayudar y agradecido por tus palabras. Así que efectivamente me pueden encontrar en TikTok y en Instagram y también en YouTube. Se me había olvidado comentarte, en @idermatólogo, que la idea es precisamente colaborar con el trabajo que ustedes están haciendo aquí también, que es lograr comunicar más información clara, simple, precisa, entretenida, ojalá, para los pacientes. Y hoy día vamos a hablar de una enfermedad muy seria, muy potente, que impacta fuerte en la vida de las personas, y vamos a hacerlo lo más entretenido y dinámico para que las personas que nos escuchen puedan no solo aprender, sino que además entretenerse. Súper, qué bueno, muchas gracias. Estamos honrados de tenerlo por acá, en este espacio, doctor. Partamos hoy día así como directo al grano, como diría el dermatólogo. Sí. ¿Qué es la hidradenitis supurativa? Bueno, mira, la hidradenitis supurativa es una enfermedad la cual se le dice que es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, donde tienes inflamación recurrente, que reaparece, que no logras curar de una manera puntual y definitiva, como por ejemplo puede ser, suponte tú tienes una amigdalitis bacteriana, vas a utilizar un antibiótico y se resuelve. Esto tiende a ser crónico y lamentablemente doloroso y que acompleja mucho a las personas, ¿vale? ¿Cómo pueden pensar si tienen hidradenitis supurativa? ¿Qué te haría pensar que tienes eso? Bueno, tienes una historia de aparición de nódulos, de forúnculos, de granos, por así decirlo, que supuran, que botan pus para afuera, que duelen, que van dejando cicatrices, además. Y incluso se van formando tractos, que se dicen. Es decir, que las cicatrices se comunican por debajo de la piel. ¿Y eso dónde ocurre? Por ejemplo, en las axilas, debajo de las mamas, a nivel de las ingles, incluso los glúteos, la zona perineal también. Yeah. Entonces, más encima, es súper complejo porque son áreas bien delicadas y puedes tener una persona con esta enfermedad de manera activa, botando líquido, supurando, produciendo olores que lo incomodan a la misma persona. Y es algo que más encima no se conoce mucho, por lo cual se agradece que se esté hablando en este capítulo. Claro, y bueno, tú hablaste, una de las primeras cosas que dijiste es el dolor. Y nosotros tenemos en la fundación, en la página web de nuestra fundación, tenemos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de la Piel. Y una de las cosas que nosotros preguntamos, y de hecho los quiero dejar invitados a quien no haya contestado la encuesta, que entre padece.cl y vaya a la Encuesta Nacional de la Piel. De ahí nosotros recogimos un dato súper importante, y que tú lo dijiste, el tema del dolor. En la escala EVA, para los que no saben, la escala EVA es una escala de 0 a 10 que mide cuánto dolor sufre la persona. Los pacientes con hidradenitis supurativa en nuestra encuesta reportan un promedio de 8 de 10. De los más de 500 pacientes, en promedio 8 de 10. Entonces es una cosa tremenda. O sea, si uno dice, y para aterrizarlo un poco, dolor 0 es como no me duele nada. Y el dolor 10 en las tablas, cuando uno le preguntan, se define como el peor dolor de mi vida. Y el paciente con hidradenitis tiene un 8. Entonces es como tremendo. Es altísimo la valoración. Sí, es como vivir con un hueso fracturado. Duele horrible. Duele horrible. Y eso a eso nosotros nos referimos cuando decimos que es una enfermedad grave.
que es muy difícil de vivir con ella y que afecta mucho la calidad de vida de las personas. Porque vivir con dolor, o sea... No se puede, digamos, es muy difícil. Tienes que encontrar una manera de llevarlo, pero precisamente vamos a dar varios tips para que se pueda, las personas que padecen esto, saber qué hacer, empezar a sufrir menos, Claro. poder resolver la situación que los aqueja. Claro, y bueno, ahí en ese sentido creo que dejamos súper claro qué es la hidradenitis. O sea, es una enfermedad inflamatoria, es crónica, o sea, es como que está presente en la vida Por largo tiempo. por largo tiempo, que es como la definición de cronicidad. Y ya dijimos qué es, po, pero quizás sería bueno, y aprovechando esto de conversar y de aclarar y de enseñar y educar, qué no es, para que la gente no se confunda Ya. tampoco. Es muy importante ese punto, porque resulta que se confunde muchas veces con otras cosas. De hecho, por ejemplo, cuando las personas lo buscan en internet, podría aparecerles un nombre extraño, que es como el acné inverso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero cómo? Tengo espinillas, pero a la inversa. ¿Qué significa eso? Entonces, hasta los nombres pueden llevar a confusión. Pero básicamente, ¿qué cosa no es? No es acné. Eso es lo primero que les puedo decir, no es acné. Segundo, no es una infección, porque también pueden encontrar los pacientes información donde no, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es el típico agente bacteriano que infecta la piel, es el más frecuente. Ese bicho lo produce. No, esa bacteria, ese microorganismo, puede jugar un rol empeorando la situación o digamos, participando como un agente que participa en la enfermedad, pero no es la causa de la enfermedad. Porque eso sería sencillamente, por ejemplo, un forúnculo, Claro. que básicamente es una infección de la piel. Pero en este caso no es un forúnculo porque hay un problema autoinmune. Es decir, lo que se piensa que es la hidradenitis supurativa en sí mismo, para poder decir lo que no es que es una enfermedad que tú produces y atacas tus folículos pilosebáceos que se tapan Ya. en determinadas zonas. Entonces tu cuerpo cree que está siendo invadido por un cuerpo extraño o algo similar y lo ataca permanentemente. Y aquí eso significa que no es una infección y por lo tanto no se contagia y no tiene que ver también con la higiene, por ejemplo. No significa que es suciedad acumulada, que eso también he escuchado por ahí. Y además no es una infección recurrente, o sea, no es que tú tengas una debilidad frente a un microorganismo y te infectas una y otra vez. No, es un problema de uno. Y esa es la parte también más difícil, que solo afecta a una persona, no se va a contagiar ni transmitir. Entonces las personas se pueden sentir muy solas al respecto, sobre todo si piensan que son los únicos. Claro. O sea, no es infecciosa. No, Puede haber un proceso infeccioso de pronto como parte del cuadro, pero no es que la hidradenitis se causa porque hay una infección de X Claro. microorganismo. no. Y ahí además hay otra toma. ¿Te acuerdas que yo te decía que pueden dejar cicatrices, se generan tractos por debajo? Imagínate, es terrible porque pueden haber personas que tú, por ejemplo, te van a consultar, tú presionas una parte de la piel y por otra parte de la piel drena pus. Sí. Entonces, ¿sabes? Se forman túneles subcutáneos, ¿cierto? Debajo de la piel. Y todo esto además va dejando cicatrices severas que además generan un problema estético y a veces funcional. Podrías tener dificultad para abrir los brazos, para movilizarte. Entonces, hay un tema estético, pero no es solo estético. Claro. ¿Se entiende? Así que tampoco es un problema estético netamente. No es como me salieron 2 granos y chao, no. Es un tema que afecta profundamente la calidad de vida de las personas. Claro, o sea, no es infecciosa, no es contagiosa. Eso es clave porque hay una paciente que nos escribió un día por interno y dijo, tengo mi pareja que tiene, ¿no es cierto? Ya logró diagnosticarla. Vamos a hablar un poquitito ahí la dificultad en diagnosticarla, pero logró el diagnóstico y nos hizo la pregunta. Me dijo, ¿sabes qué? Mi pareja tiene esta enfermedad y tengo temor de que me la vaya a contagiar yo. Y eso genera un impacto en la calidad de vida también de la vida de pareja, porque también se genera esta distancia en las parejas producto de tener este temor de contraer la hidradenitis por estar en contacto con esta otra persona. Entonces, como importante decir, ya lo dijo el doctor acá, no es contagiosa, no tengan temor de que se les vaya a contagiar. Exactamente. Y además también tiene que ver el temor de del paciente que padece la enfermedad. Por ejemplo, siento olores, siento que boto líquido, entonces la misma persona se va apagando y se puede terminar aislando hasta de sus personas más cercanas. Si ese también es un problema. No es un problema finalmente solo de orgánico. No es un problema de que tengo nódulos y boto cosas, sino que cómo impacta esto en mi vida. La ropa. Tengo que andar llevando
ropa de recambio porque se me va ensuciando. No, y ahí el tema de la ropa es otra cosa. Por eso decimos que afecta tanto la calidad de vida y va mucho más allá de la piel, como el título de nuestro podcast, porque afecta la vida personal, el tema de andar con dolor permanentemente, y la vida de pareja, por ejemplo, donde a veces se generan estas distancias con la pareja. Pero la ropa, tú dijiste, es súper importante. Los pacientes con hidradenitis, hay muchos de los pacientes que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no uso poleras blancas. Suelo usar una polera negra o oscura porque si se llega a manchar, no se ve. Claro. Entonces va mucho más allá de la piel. Claro, y no, imagínate, además tienen que estarse poniendo apósitos o sustancias que absorban, o sea, no pueden vivir con libertad. Finalmente ahí te vuelves un poco esclavo de la enfermedad. Si esa es la parte difícil, entonces por eso que importa mucho generar conciencia de esto, e incluso que los pacientes que nos vean, las personas que crean que pueden tener este problema, como que le puedan preguntar a su médico, oiga doc, ¿tendré quizás hidradenitis supurativa? Eso yo creo que es súper válido, digamos, poder planteárselo al médico, porque por ejemplo puede haber un médico que justo no le ha tocado ver a alguien con esto, hace muchos años, hablemos de médicos mayores, por ejemplo, que se dedican a otras cosas y aparece un paciente con esto. Por defecto, el entrenamiento médico te lleva, no, debe ser un forúnculo que se infectó, ¿cierto? Que en varios casos va a ser eso. Pero para que no se pase, generar conciencia al respecto y poder hablarlo con el médico tratante de cada uno. Claro. Doctor, y en esa generación un poco de conciencia, no sé si usted nos puede ayudar a decirle quizás o qué mensaje le diría a una persona a qué tiene que estar atento o qué cosas tiene que estar mirando para decir, hey, a lo mejor lo mío es una hidradenitis supurativa. ¿Qué cosas debería estar mirando en el día a día para poder decir, y ir a su médico y decirle, doctor, ¿será que tengo hidradenitis supurativa? Claro, mira, lo voy a poner de dos maneras. La primera son los signos y síntomas que hablábamos, ¿cierto? Que tiene que ver con la aparición de nódulos, granos. Normalmente las personas le dicen granos, me parecen granos, ¿cierto? Ya, pero son nódulos, ¿cierto? Una lesión que tiene forma de cúpula, ¿vale? ¿Ya? La cual produce dolor, está roja, duele, bota pus, van quedando marcas, cicatrices, manchas, se va alterando la anatomía normal de la piel de esa zona, ¿vale? De manera recurrente y en lugares específicos. Axilas, ingles, glúteos, debajo de las mamas, por ejemplo. Ya. Dicho eso, cuando tú me preguntas así como, ¿qué paciente típicamente sufre esto? Hay un grupo que no es excluyente, pero es un grupo mayoritario. Mujeres jóvenes, de alrededor de los 20 años, con sobrepeso o obesidad, que fuman, que tengan problemas de tiroides, por ejemplo. ¿Ya? Hipotiroidismo típicamente. Típicamente. Eso es como un estereotipo de paciente que sufre esta enfermedad y dentro de estas cosas que les mencioné hay factores que empeoran esto, por ejemplo, que fuman. Y me ha pasado que los casos más severos los veo en gente fumadora y no saben que el cigarro les empeora esto. O, por ejemplo, yo te mencionaba el tema del peso, de obesidad, que puede ser, tú me puedes decir, bueno, que deje de comer, ¿no? Es así de simple. No, porque resulta que pueden tener un problema metabólico que empeora su condición. Por ejemplo, como el hipotiroidismo, por ejemplo. Como el hipotiroidismo descontrolado, o por ejemplo, hay una enfermedad muy común que en las mujeres, que es el ovario poliquístico. Ah, claro. El ovario poliquístico es una enfermedad donde además de tener problemas como con la menstruación y otras cosas más, de la índole ginecológica, tienen problema metabólico, tienen resistencia a la insulina. Entonces ellos engordan muy fácilmente, tienen ansias de comer, ¿se entiende? Hay un problema detrás, porque no es solamente como soy goloso. Claro. No, y de esto tengo que solucionarlo. De hecho, lo estábamos conversando tras de cámara, que es como si eres fumador, no te podía decir yo así, deja de fumar. Y se acabó. Es como el chiste, pero para ti es fácil decirlo. Exactamente. O sea, no es tan fácil. Pero yo en lo particular, sí, yo mucho tiempo fumé cigarrillo. Y diría yo que como paciente con hidradenitis supurativa, sin en ese entonces saberlo a ciencia tan cierta, porque es evidente que el cigarro es muy malo para muchas cosas. Para todo, no hay nada bueno en el cigarro. No, lamentablemente no hay nada bueno, así que aprovechamos, deje de fumar. Sí, deje de fumar. Pero en la época en que mi hidradenitis estuvo más descompensada y más agravada, fue cuando yo fumaba. Y afortunadamente dejé de fumar, no fue para nada fácil, pero hubo un evento en mi vida que me obligó a dejar de fumar. Estuve hospitalizado harto tiempo
Y ahí estuve como 3 meses en la cual simplemente no tuve acceso al cigarro y ya fue mucho más fácil decir no vuelvo a fumar. Claro. Pero alguien que puede ir todos los días a la esquina a comprarse una cajetilla de cigarro es harto más difícil dejar de fumar. No, y que se empiezan a establecer los lazos. Es como, oye, vamos a la esquina, arranquemos un ratito ¿Fumemos al puchito? cigarro. Exactamente. Claro. Hay un tema social, si yo entiendo. Si el problema es que son factores que sabemos que empeoran esta enfermedad. Claro. Y que muchas veces pasan colado dentro de todo el problema. Entonces, por ejemplo, la persona, imaginemos, de hecho, estoy recordando en este momento una de las últimas pacientes que yo atendí con esto, que era muy severo. Justamente tenía una obesidad importante, buena para fumar, ¿se entiende? Y sabíamos que eso le estaba empeorando y ella me decía, no puedo dejar de fumar, para mí es un tema, me baja la ansiedad. Entonces lo que hay que hacer es entender que esto es un problema multifactorial, que tienes que como que ir corrigiendo distintos factores para que tu enfermedad se mejore sin todavía llegar a la parte de los medicamentos. Claro. Porque también, si tú no puedes poner todas tus fichas solo en un medicamento, porque el medicamento va a hacer lo que hace, ¿cierto? O sea, este medicamento es antiinflamatorio, va a desinflamar, pero tú estás permanentemente estimulando la enfermedad, pues entonces es como que estás prendiéndole fuego y tirándole agua al mismo tiempo, ¿se entiende? Claro. Tienes que tomar todas las aristas de la enfermedad y irlas corrigiendo. Se puede. Nosotros dijimos que esta enfermedad era crónica, pero no es para, no mandemos un mensaje desesperanzador. Eso. No, es crónica, pero es manejable. Se puede sacar adelante. Lo que pasa es que cada cuerpo tiene su condición propia y razón por la cual los tratamientos hay que elegirlo para cada persona. Claro, y por eso antes de pasar un poquitito a hablar ya más en profundo de eso, me gustaría cerrar también de qué es la hidradenitis, en este como gran concepto de qué es, qué no es. Al decir que es multifactorial, es importante decir, claro, afectan muchas cosas. El estrés, tratar de tener una vida en la cual uno está sometido a un estrés permanente, por supuesto que empeora la enfermedad. Y muchas de las enfermedades de la piel que nosotros hoy día estamos trabajando como fundación, el tema de aquellos estímulos externos, por ejemplo, fumar, el comer alimentos quizás ricos en azúcar, por ejemplo, que disparan los niveles de insulina, pero también entender que al ser multifactorial, a veces uno, y ya lo vimos en otro episodio del podcast, ok, dejé de fumar, bajé de peso, me mantengo en una vida relativamente sana y la hidradenitis igual la tengo. Entonces, entender que esta cosa, pues de ahí que proviene que decir es crónica, porque nos acompaña por un tiempo más o menos prolongado, pero hay más factores que todavía tal vez falta un poquitito manejar. ¿Cierto? A eso se refiere con que es multifactorial. Y también hablamos, bueno, de una cosa de lo que es el diagnóstico. Ya le habíamos dicho a las personas que nos están viendo, hey, pongan atención, si tienen estos furúnculos, estos granos, estas espinillas ciegas que le dicen algunos en la axila, debajo de las mamas, en la ingle, por ahí en la zona del glúteo, hey, atención, consulte y ve a su dermatólogo para ver y ojalá descartar que no sea una hidradenitis supurativa. Pero desde el punto de vista de médico, ¿cuál crees tú que sería como el principal obstáculo a la hora del diagnóstico? Ya. El tema de la confusión de diagnósticos, porque la hidradenitis se parece mucho, por ejemplo, a los forúnculos. Entonces yo he visto, por ejemplo, casos de forúnculos a repetición. ¿Se entiende? Que va y va donde en algún lugar, por ejemplo, una institución médica donde puede verlo uno o varios médicos, qué sé yo, y termina diciendo, pucha, qué pena que se te infectan a ti esto, pero bueno, ese es un punto débil tuyo y en el fondo esto tiene que ver con que no están pensando más fuera de la caja, pues, out of the box, claro, como dicen los norteamericanos, pues como... No, pues no es un forúnculo a repetición, es una hidradenitis supurativa, finalmente. Entonces, el mensaje es siempre tenerlo presente, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me llega hoy mismo una paciente con un forúnculo en la axila? No voy a decirle, tienes hidradenitis supurativa. Voy a pensar que efectivamente tiene una infección de un folículo piloso y se le hizo un forúnculo. Pero ¿qué pasa si se le repite? Y me cuenta la historia de que le pasa en otros lados. Y yo viendo, indagando la historia clínica de esa persona, veo que efectivamente tiene obesidad, fumadora, ¿se entiende? Esa persona tiene todas esas cosas, ya empiezas a sumar y empiezas como a cuadrarte que podría ser una hidradenitis supurativa, que además se puede estudiar con otros elementos. Por ejemplo, típicamente una ecografía de piel, que muchas veces pedimos eso y nos ayuda a etapificar a la persona. Claro. Pero lo importante es saber que se parece a otras cosas, pero hay que tenerla presente y que estas son características típicas. Y déjame agregarte una cosa más. Súper importante, porque
hemos visto casos de hidradenitis supurativa facial, que no sé si Ya. alguna vez lo habían conversado acá o por lo menos dentro de la fundación, que te haya justo llegado una persona que tenga hidradenitis supurativa facial, que es un tema que es poco frecuente, Ujú. afortunadamente, pero también existe. Y Lo hay hemos- que tenerlo en consideración. Sí, no, sí lo hemos visto. O sea, salido un poco de como la norma común, así como axila, ingle, bajo la mama, personas que tienen aquí un poco en el cuello, Exacto. quizás aquí en el ángulo del mentón, lo hemos visto también. Entonces también es importante que estos casos, sobre todo si se ponen así de rebeldes, siempre traten de verlo, y aquí obviamente uno se pone más específico, que ojalá lo vean con dermatólogo o dermatóloga, porque somos los que nos encargamos en la gran mayoría de estos casos de hacer el diagnóstico. Pero el Claro. mensaje es que los médicos generales que nos estén viendo estén atentos, Ujú. que no piensen que todo es un forúnculo, todo forúnculo termina siendo una infección. Básicamente ese sería un mensaje para los... Exacto. Bueno, y ahí la herramienta para diagnosticar, ¿existe alguna herramienta que diga, no sé, por ejemplo, cuando tenemos un hipotiroidismo, por ejemplo, hay un examen que medimos la cantidad de Sí. la hormona tiroidea en sangre y podemos en el papel un poco decir, ya, ok, Exacto. usted tiene esto. Sí, ya, no. Lo central con la hidradenitis supurativa, lo central es la clínica. Que eso es bueno y tiene sus puntos débiles también, po. Pero lo bueno es que cualquier médico va a estar está capacitado para poder diagnosticarlo. Porque tiene que cumplir con criterios clínicos. Y esos criterios clínicos en general son bien evidentes. Mm. Entonces resulta que es como los nódulos que aparecen en estos lugares específicos, que se repite en una persona con estas condiciones, que es la que hemos ido mencionando. Así que lo clínico es primordial. Y la imagenología también es muy útil, que es como lo que te mencionaba también, la ecografía de piel. La eco. Que van viendo que no solo son nódulos o forúnculos, digamos, en la profundidad, sino que además aparecen estas comunicaciones subcutáneas, ¿cierto? O sea, debajo de la piel, que se llaman tractos, Ujú. y que van dejando cicatrices además. Entonces todo eso se ve en la anatomía y se puede ver con ese examen, que no es invasivo, no duele. Lo que pasa es que el punto débil es que necesitas un ecografista de piel con la máquina, que es el ecógrafo de piel. Esa es la parte más difícil. Que es más- Que es más específico. Es más específico y no es tan común. No Por lo está en todos lados. Ah, Pero lentamente se están entrenando más profesionales que van a poder otorgar este servicio. Pero no se estresen, porque nos basta con la clínica para poder empezar a dar estos tratamientos. Claro, justamente eso te iba a decir, porque en el fondo el ecógrafo o la ecografía de piel, como que es súper específica, probablemente la imagen tiene unas características especiales. Si bien es cierto que a lo mejor no es tan común, el médico igual puede decir, estoy frente a una hidradenitis supurativa. Más allá de que a lo mejor no puedo tomar la eco, pero puedo decir, sí, veo una hidradenitis supurativa. La eco te puede ayudar a ver cuán grave está, por ejemplo. Claro, sí, ellos pueden darte una compatibilidad con las clasificaciones. Ya. Severidad tipo 1, o grado 1, grado 2, grado 3, o leve, moderada, severa. Entonces termina complementando muy bien a la clínica. Mm. Y con esas dos cosas uno ya no solo sabe lo que ve por fuera, sino que puede ver por dentro. Por dentro. Y no necesitas un examen particularmente, digamos, no es imagenología nuclear, porque de repente no, tenemos que tomar una resonancia magnética nuclear, que ya es como, se entiende, necesitas una maquinaria gigantesca. No, Claro. aquí la parte de repente más difícil es conseguir al profesional entrenado con el equipo, A tomar la eco. pero estamos hablando de cosas mucho más accesibles que exámenes imposibles de conseguir. Claro. Bueno, y ahí yo aquí voy a hablar un poco como paciente también con hidradenitis supurativa, para que esto se pueda dar, ¿no es cierto?, de llegar al diagnóstico, que entre paréntesis, la literatura habla de que el retraso diagnóstico promedio son 7 años. O sea, una persona puede vivir con estos nódulos, con estas cosas dolorosas en la axila, bajo las mamas, en la ingle, algunos no tan frecuentes en el cuello, en la cara, por 7 años. Y eso es como súper difícil y duro de vivir. Sí. Po. Pero para que se dé el diagnóstico clínico de parte del dermatólogo, uno como paciente tiene que ir y consultar. Uno tiene que decir, oye, tengo esto, no me voy a esconder, porque yo lo digo de verdad, desde mi punto de vista como paciente, uno mucho tiempo se esconde igual. Le da un poco vergüenza ir al médico porque son en zonas del cuerpo que de repente uno suele tener más escondidas. Entonces aquí el mensaje un poco al paciente es, vayan al dermatólogo, no tengan miedo, no tengan vergüenza, consulten. Si tienen alguno de estos síntomas, para nosotros es súper importante, ojalá ir reduciendo esta brecha diagnóstica, que no sean 7 años, que sean, ojalá, muy rápido. Nada, lo más corto posible. Lo más corto posible, porque eso
nos abre la puerta al punto que vamos a hablar después de los tratamientos. Pero volviendo a diagnóstico, es muy importante que nosotros como pacientes tomemos el rol, ¿no es cierto?, de levantar la banderita y ir al dermatólogo y consultar a tiempo. Porque la eco, la consulta con el dermatólogo ocurre solo después de que nosotros vamos y pedimos la hora. Exactamente. Y mensaje para todos los colegas, siempre atentos. El tema de los forúnculos a repetición, atentos, porque efectivamente una persona puede padecer eso, pero que no se les escapen las hidradenitis supurativas, son súper importantes, digamos, de tener presente, y se les van a empezar a repetir este escenario, digamos. De hecho, es lo que me ha pasado a mí, como, doctor, usted es el tercer médico que me toca ver por esto, y como que no logro resolverlo, ¿y qué te han dicho? No, que se me infectan los folículos y todo, ya. ¿En qué parte? No, en las ingles. Ah, ya, y dime una cosa. ¿Tú fumas? Claro, exacto. Ahí empieza. ¿Fumas? ¿Cuánto fumas? ¿Cómo está el tema del peso? Y vas viendo, ¿alguien en tu familia ha tenido esto? Sí, fíjese, no sé, mi mamá lo tenía. También hay una carga genética dentro de todo esto. Y ¿cómo te ha ido con los antibióticos? Más o menos, porque como que se me mejora un poco, pero no tanto. Y ahí también uno va diciendo, oye, qué raro, porque si es un forúnculo, que habitualmente es por un Staphylococcus aureus, la mayoría de las veces se resuelve con este antibiótico y se resuelve, digamos, de manera bien concreta. No, me bajó, pero no me anda tanto y me vuelve. Y dejé el medicamento y me volvió. Cuando me empiezo a estresar, que de hecho ese punto, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa, porque en la piel efectivamente tiene, bueno, tú creo que lo conversaron en alguno de los capítulos, no estoy seguro, que el origen de la piel es compartido en parte con el sistema nervioso. Entonces hay una conexión, y no me refiero a estar nervioso, me refiero a que efectivamente hay células que salen embriológicamente del mismo lugar. Entonces Claro. hay una conexión directa desde el inicio entre tu sistema nervioso y la piel. Y eso se manifiesta muy fácilmente, digamos, no está demostrado así como te lo estoy contando yo, pero te estoy contando algo que es cierto, que la conexión es real. Y tú puedes verlo con que los pacientes dicen, me empiezo a estresar y me pasan cosas en la piel. Y Sí. eso le pasa desde cosas de que les pica la piel hasta empeoramiento de la hidradenitis supurativa. Claro. Que además hay cosas que de repente se escapan un poco al radar diario de todas las personas. Por ejemplo, ¿cuándo fuma más una persona? ¿O cuándo come más? Cuando están estresados. Entonces resulta que la persona entra un periodo duro de su vida, y una persona con predisposición a la hidradenitis supurativa, y empieza a fumar, a comer mal, ¿cierto? Deja de hacer deporte, empieza, no sé, como que ya empieza a perder el interés de cómo se viste, empieza a vestirse con ropa apretada, por ejemplo, que le hace roce en esas partes, y tú te fijas que el estrés como que gatilló que los otros factores se sumaran. Y al final la suma 1 más 1 es 3. Aquí como que... Y ahí va es peor. sumando más y más, pues y va incrementándose la severidad del cuadro, y eso implica que los tratamientos que hay que ofrecer también son más duros. Más duro. Sí, bueno, ahí como lo vimos, es como hay hartos factores que afectan. Las personas que nos están viendo probablemente se dan cuenta cuán grande es la afectación en la calidad de vida. O sea, andar con dolor, andar con secreciones que ensucian la ropa. A veces, y de esto se habla poco, pero las alteraciones del sueño. Porque muchas veces uno se levanta en las mañanas y se levanta así como que sabe que durmió mal porque estuvo con dolor toda la noche. Claro. Y como ya tú lo dijiste hace unos minutos atrás, no queremos un mensaje que sea como de desesperanza. Es como, hasta ahora sí, ha sido como todo súper malo, pero que sería bueno que hablemos ahora un poquitito de, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones pueden hacer quizás ustedes como médicos, nosotros como pacientes, para que este escenario sea un poquitito más positivo? Sí, entonces entramos en la parte de hay cosas que se pueden hacer. Sí. Y lo primero, y por eso nos detuvimos harto ahí, es el diagnóstico. Porque con el diagnóstico, y esto yo lo he ido diciendo ahí en las redes sociales, que con un buen diagnóstico vas a tener un buen tratamiento y muy altas chances de tener un buen resultado. Es como una secuencia de cosas. Claro. Por eso que importa tanto y por eso nos detuvimos a explicarles qué es lo que es, cómo se ve, que aprendan a las señales que te pueden orientar a reconocerlo, los factores que ya puedes empezar a manejar. Que vayan al dermatólogo también. Exactamente, Consulten. ya consulten con su médico, pregúntenle y le digan directamente, tengo la preocupación de que me puede estar tocando una hidradenitis supurativa. Doctor, ¿sabe qué vi en las redes sociales del doctor y dermatólogo de Fundación Padece? Exactamente. Esto. ¿Y sabe qué? ¿Será que tengo hidradenitis? Vaya al doctor, consulte. Sí. consulte.
De hecho, es súper importante que lo pongan sobre la mesa. Bueno, de los tratamientos, lo primero que hay que hablar es lo que hemos mencionado. Controlar el peso, dejar de fumar, el estrés, dormir bien. Perdón. Y luego podemos entrar a hablar las cosas más médicas, pues, la medicina, que también ahí entra el tema de los antibióticos, la cirugía, los medicamentos nuevos, biológicos. No sé, te aprovecho de preguntar, ¿qué te han dicho acá en la fundación, digamos, los pacientes que han llegado? ¿Qué has visto tú en general? ¿Qué se le ofrece a los pacientes que vienen para acá? ¿Qué te han contado, por ejemplo? Lo más habitual, tal como lo habíamos conversado, hay mucho del manejo como sintomático al principio. O sea, tengo un furúnculo y se trata rápidamente con algún antibiótico. Es como hay algunas preferencias por algunos más que por otros, y se suele tratar con antibiótico y se ve que hay como una remisión parcial. Y por lo general se les ofrece eso al paciente. Tiene los síntomas, el antibiótico. Se le suspende, se le vuelve a dar antibiótico. Entonces están ahí como ciclando entre antibiótico y suspensión de antibiótico. Vale. Y lo que vemos es que el biológico, bueno, por temas más que nada de acceso, se utiliza muy poquitito. Muy poquitito. Pero eso es más que nada todo. Y se le aconseja al paciente, ¿no es cierto?, tratar de hacer cambios en su estilo de vida, que no fumen, que traten de bajar de peso y que hagan estos ajustes un poquitito en el estilo de la vida. Ya, súper. No, pero es re bueno lo que pusiste sobre la mesa. Por eso quería ver como tu opinión como paciente. Porque, por ejemplo, no está malo que le den antibióticos. Lo que pasa es que es como un tratamiento inicial, habitualmente para casos que están en el rango de leve a moderado. Claro. ¿Se entiende? Pero que no puedes estarlo repitiendo permanentemente. ¿Se entiende? Porque Claro. mientras tú das eso, hay que hacer lo que hablamos. Por ejemplo, dejar de fumar. Y dejar de fumar implica que puedes necesitar asistencia de médicos. Claro. Típicamente los programas de salud mental que tienen como para tratar la adicción al cigarro. Claro. Está también el tema del peso, el metabolismo. Por ejemplo, si tienes ovario poliquístico, te tiene que manejar o ginecología que se dediquen a esa área o específicamente los endocrinólogos o endocrinólogas, ¿cierto? Que manejan la parte hormonal. Entonces, eso lo necesitas para mejorar la hidradenitis. Es parte del escenario. O sea, el manejar, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, todas las otras implicancias que tiene, pero evidentemente podría tener un impacto en la hidradenitis supurativa. Totalmente. Esa es como la primera parte de lo que tú me preguntabas. También, en el caso mío, también algunos productos que se mandan a preparar al recetario magistral, que es para aplicar de manera local, ¿no es cierto? Cremas que contienen un antibiótico, pero que tienen otro compuesto. El resorcinol, ese mismo, que claro. es muy común. Y la verdad, retinoides de otro tipo. Claro, y la verdad es que yo en lo personal he notado que tienen un efecto positivo al manejo de estas lesiones. Funcionan bastante bien. Eso es como ya más constante. Y algunos productos como el gluconato de zinc, Sí. que también lo estoy tomando yo, y también he sentido que tiene un impacto positivo. Vale. Me molesta un poco la guatita, pero siento que funciona, y con eso yo tengo la enfermedad bastante controlada. Claro, pero tú estás haciendo, me imagino que todo el tema multifactorial, o sea, tú mismo dijiste que ya no estáis fumando. No, por supuesto. Entonces hay que ir sumando esos factores. Pues entonces, por ejemplo, puede haber alguien que necesite en los momentos críticos un antibiótico, pero podríamos sumarle metformina, si es que corresponde por la resistencia a la insulina, el gluconato de zinc, ¿cierto? También que sabemos que termina haciendo algún efecto antiinflamatorio también. Ya no. A lo mejor algo tópico, ¿cierto? Y que habitualmente también pues, son algunos tipos antisépticos o antibióticos tópicos que pueden ayudar. Que fíjate que también, ¿por qué? Y esto está bueno aclararlo. Dijimos que no es una infección. Entonces, ¿por qué estamos dando antibióticos? Claro. Son dos razones. La primera es porque a veces están microorganismos empeorando la situación. Como que se aprovechan y ahí... Hacen fiesta, como le digo yo. Se aprovechan de que está el ambiente y hacen fiesta. Entonces hay que bajar la carga de esos microorganismos. Pero también en dermatología utilizamos antibióticos que dentro de sus funciones funcionan como antiinflamatorios. ¿Se entiende? Como que desinflaman mejor que un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Se entiende? Para estos casos. Para estos casos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no te va a servir darle antiinflamatorio a alguien que no sé, pues tiene un esguince de la muñeca. No, pues ahí tenés que darle AINES, que son los antiinflamatorios no esteroidales. En este caso funcionan mejor los que tienen antibióticos con función antiinflamatoria. Claro. Por eso también, para que les quede claro, pero me dijeron que no era infección. Sí, pero hay que usarlos, ¿de acuerdo?
Y luego puedes seguirle sumando más cosas, va subiendo en severidad. Por ejemplo, tú hablaste de los biológicos, pero eso estamos hablando siempre en lo que nosotros los doctores le decimos el tratamiento médico, es decir, doy una medicina, pero también está la parte quirúrgica, Claro. que puede ser muy importante. De hecho, yo varios casos he visto resueltos digamos, de manera mucho más concreta con cirugía. Obviamente tiene que ser un paciente apropiado para la cirugía. Claro. No sirve cualquiera. No, claro. Y la cirugía es una medida un poquitito más extrema quizás también. Pero depende, porque por ejemplo está una técnica que se llama el deroofing o destechamiento, que básicamente se puede hacer de manera ambulatoria, digamos por médico entrenado. No es una cirugía que requiera anestesia general, se puede hacer con anestesia local. ¿Puede ser ambulatoria? Ambulatoria, o sea, te puedes demorar con un paciente 40 minutos, por ejemplo. Da, bien. ¿Se entiende? Sí. Evidentemente tiene que ser el paciente correctamente seleccionado para eso. Claro. Que, por ejemplo, tiene que ver aquí con utilizar una cánula, ¿cierto? Para tú seguir el tracto que yo te decía, ¿cierto? Las conexiones que van por debajo de la piel, para tú como abrirlas al exterior, ¿ya? No se me asuste la gente en la que No, claro. parte del tratamiento. Abrirla al exterior y eso termina siendo expuesto al medio ambiente y todo ese tracto que se inflamaba una y otra vez y que se llenaba de líquidos, secreciones, de pus y todo, queda expuesto al exterior y se termina generando una cicatriz y se acaba el problema. Y se seca. Eso es una, por ejemplo. Otra es la extirpación de la zona, porque hay veces que está muy localizado, o sea, puedes tener en las axilas, en las ingles, pero es como en un sector en cada uno. Entonces tú finalmente puedes decidir con el paciente hacer la extirpación de esa zona y cambias ese tejido que tenía glándulas, que era el tejido, digamos, de base con el que uno nace, lo cambias por una cicatriz, la cual después tú me puedes decir, bueno, es más o menos estética, es otra cosa, pero que además las cicatrices se pueden arreglar. Claro. Las puedes ir ayudando con láser, con cremas y otras cosas. Entonces tienes la cirugía como de, por decirlo, de mediana complejidad. Y finalmente están las cirugías, que son las cirugías que ya las tiene que hacer un cirujano general o idealmente un plástico, porque estamos hablando de que son tan extensas las áreas afectadas que pueden ser operadas. Entonces, también es un factor que hay que considerar, pues hay gente que lo vas a poder resolver con temas médicos, antibióticos, tópicos, orales, gluconato de zinc, metformina, bla, bla, bla. Tiene los biológicos, ¿cierto? Otros más que vienen en camino, que son tratamientos orales. Y también está la cirugía. Entonces tienes todas estas opciones. ¿Cómo saber cuál? Hay que conversarlo con su médico Con el tratante. médico, sí. ¿Y en qué? Aquí hablamos así, un poco súper de pasada, pero ¿cuál podría ser el rol que juega, por ejemplo, el láser? Tú hablaste de láser ahí. Ya, el láser, dos roles, digamos. El primer rol es que si tú tienes una persona que le puedes hacer una cirugía, el día de hoy están los láseres quirúrgicos. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, te puedes dar cuenta de dónde está el forúnculo y su comunicación hacia el exterior. Cuando hablamos de forúnculo hablamos que está el folículo pilosebáceo, que es los poros por donde salen los pelitos, van hacia la profundidad y tienen una base. Y esa base está inflamada completamente. Entonces tú lo que puedes hacer es como drenarlo y con el láser generar una obliteración de todo el conducto. Ya, Básicamente lo destruyes como específicamente y las paredes del folículo. ya. Entonces finalmente destruyes el folículo como si fuera una especie de depilación láser, que también sirve, ojo con eso, y destruyes el folículo y lo cambiaste por una cicatriz. Entonces resulta que al destruir el terreno donde sale la hidradenitis, ya te deja de pasar. Ya. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo que te estoy diciendo, la novedad es hacerlo con un láser, pero básicamente es otra técnica quirúrgica. Ok. Entonces habría que agruparlo en la parte de cirugía. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú me pides, ¿me puede servir a mí el láser? Tengo que ver, pero es una posibilidad. Tradicionalmente se ha hecho así con cirugía estándar, que es con bisturí, ¿cierto? O con cánulas. Y con esto cierro el tema del láser, también si tú te operas y te quedó una cicatriz que quieres mejorar, te sirve mucho el láser, porque el láser ayuda a remodelar las cicatrices. Entonces tú podrías como operarte, por ejemplo, las axilas, y cuando tienes la cicatriz todavía fresquita, por así decirlo, o sea, tiene menos de un año, por dar un ejemplo, ¿Ya? que todavía está roja, todavía se nota que están en proceso de desarrollo y maduración, ahí tú puedes hacerle un láser y puedes atenuarla, bajarla, disminuirla. Entonces el paciente te va a decir, doc, tengo mejor movilidad, se me nota menos. Entonces al final es un elemento que viene medio al final, Me pero duele. no deja de ser útil. No, claro. Y me duele menos también, estoy Me mejor. duele menos. Y eso genera todo un ciclo, porque si uno se siente mejor, anda mejor y anda de mejor ánimo. El ánimo es súper importante y aquí un llamado a la acción a todos nuestros pacientes que a lo mejor están teniendo estas
están pasando por esto de la hidradenitis supurativa, sienten que les afecta en su salud mental, chiquillos, consulten, hay acompañamiento psicológico. Yo en lo personal estoy yendo con una psicóloga que para mí ha sido tremendamente útil y es súper bueno porque es un factor más que a uno lo ayuda a mejorar todo, más allá de todas las intervenciones médicas que yo estoy siguiendo con mi médico, pero eso es súper importante. Y lo que mencionas, que no quiero dejarlo pasar, ojalá se pueda formar a psicólogos o psiquiatras o profesionales de la salud mental que puedan tener como, no quiero decir especialidad, pero que se entrenen en este tipo de patología. Que, por ejemplo, para la fundación es súper importante, porque se repite mucho el tema de la piel, que es la parte más visible de nosotros, es difícil de ocultar. Tú puedes ocultar que tienes un problema pulmonar, por ejemplo, pero no puedes ocultar la piel necesariamente. Exacto. Entonces, que necesitas terapeutas certificados, por supuesto, que sepan manejar un paciente que tiene psoriasis, dermatitis atópica, que entienda lo que está pasando el paciente, que no es solo estrés. Claro. No es solo estrés, tiene un problema orgánico sumado a su estrés, obviamente. Claro. Ahí por lo menos nosotros como fundación sí tenemos relación directa con un equipo de trabajo que es netamente, se llama ONG Sinapsis, que justamente ven el tema del dolor crónico asociado a los problemas de salud de la piel, por ejemplo. Entonces ellos, las chicas de Sinapsis, saben muy bien de lo que estamos hablando y le han dado soporte a varios pacientes nuestros de manera muy buena también. Buenísimo. O sea, en el fondo se va como dedicando el tema a estos temas en particular que habían estado mucho tiempo, digamos, como por sí solos, como cada uno independiente. Sí. Sí, pues bueno, oye, Ricardo, yo la verdad es que estoy súper contento por lo que hemos conversado, me encantó la conversación y a mí me gustaría pedirte, que generalmente lo hemos hecho en los otros episodios, si tú tuvieras algún mensaje directo a los pacientes, le puedes hablar a la cámara si quieres, ¿qué mensaje te gustaría darle a nuestros pacientes? Primero, que sepan que esto es una enfermedad que está, digamos, descrita, se conoce, ¿de acuerdo? Tiene muchas cosas desconocidas, pero la mayoría estamos de acuerdo de que es una enfermedad que se puede diagnosticar y tiene tratamiento. Entonces, como que no pierdan la esperanza. Si lo que pasa es que tienen que encontrar el camino para hacer un tratamiento que les dé los resultados que están buscando, que sean resultados satisfactorios. Entonces, el primer mensaje es, si sospecha que tiene esto o ya lo tiene, buen diagnóstico. Buen diagnóstico no es solo saber si tengo o no tengo, sino que qué grado tengo. Y en base a ese grado, ¿qué puedo hacer? Claro. Y que están apareciendo distintos tratamientos cada vez más y la medicina ha ido avanzando, entonces hay opciones. Segundo, que en este caso, y no es solo porque esté aquí, vengan a Padece, vengan a la fundación. Hay soporte, claramente tienen, digamos, la posibilidad de poder guiarlos, orientarlos y que se forme comunidad. Súper importante, que se forme comunidad y que no se sientan solos, que hay personas que ya están haciendo este camino y se pueden juntar y la unión hace la fuerza. Ya, eso. Y aquí me salgo un poco del mensaje a pacientes solamente, sino que los colegas médicos, que por lo menos los que tengamos interés en estar presentes en redes sociales, hablemos de esto, comuniquemos más, tomemos la bandera de la comunicación médica para, digamos, que las personas que nos vean sientan que tienen confianza en quienes están escuchando. ¿De acuerdo? Por eso es importante estar presente en redes sociales y en medios de comunicación. Súper importante. Está pasando cada vez más. De hecho, la Sociedad Chilena de Dermatología ya también tomó, digamos, un rol más de comunicación, más activo, dirigido mucho a pacientes, porque es súper importante que sepan que, en este caso, los especialistas de este problema son los dermatólogos y dermatólogas. Entonces resulta que puedan confiar en el mensaje que le estamos dando. Y particularmente que le crean a los médicos en redes sociales que estén bien certificados y validados, por supuesto, ¿de acuerdo? Y que no le crean a cualquier cosa, no se estén poniendo vinagre, bicarbonato, cebolla, ajo, pasándosela por la piel, ya, por favor, eso no lo hagan. Consulte con su médico y síganos en las redes sociales a los médicos que estamos certificados y que le podemos dar esta información. Gracias, Ricardo. Yo también tengo un mensaje y que tiene que ver con lo que hablábamos, o sea, el consulte con su médico. Nosotros tenemos una herramienta muy, muy buena en nuestro sitio web, que es mapa.padece.cl, donde tenemos precisamente un mapa a nivel nacional de los dermatólogos especializados en hidradenitis supurativa, en psoriasis, en dermatitis, en urticaria y todos aquellos médicos que se están dedicando más específicamente a estos problemas de salud de la piel. Revisen el mapa, encuentre a su médico y vea dónde atiende y pida una hora con su médico para consultar a tiempo y así de esta manera, ¿no es cierto?, trabajar en el
en el tratamiento integral, las medidas médicas, las medidas en el cambio de estilo de vida, ¿no es cierto? Y hacer las cosas que siempre van en mejoría de nuestra salud de la piel. Así que yo, por mi parte, estoy súper contento. De verdad que te agradezco, Ricardo, por habernos acompañado. Ha sido súper educativo, súper informativo, una conversación muy entretenida. Te quiero dar las gracias por haber venido. Y quiero darle las gracias a ustedes, todos quienes nos han seguido en nuestro podcast y que se hayan informado con nosotros. Así que estén muy bien y muchas gracias por ver nuestro podcast. Muchísimas gracias y disfruten la información. Vengan a Padece. Listo. Bien. Bravo. Gracias.